Así le doy la bienvenida a mi hermana Ivonne Ferreras. Y como este gobierno, cuando introducía tu participación, comienza, como decía, en medio de una situación bastante complicada, en medio de ese contexto de una pandemia, la más devastadora de todas, con un punto de vista económico, con una situación sanitaria, que se han conjugado, ¿verdad?, para ser parte de esto que se ha llamado el fin del ciclo de los gobiernos progresistas en esta región, con una casi refundación del país. Y un poco rememorábamos lo que decía nuestro querido Fafa, en esas circunstancias que son de una gran importancia, mucha importancia, para la selección de un tren administrativo que pueda ser moralmente solvente, éticamente solvente, pero con capacidades y eficiencias, con justicia independiente, aunque insuficiente para producir ese cambio por el que el deterioro de esta sociedad no solo es político, sino es social. En ese mismo ambiente también el gobierno comienza, pero también de esa misma manera terrible, en medio de esa pandemia, también se despide y se va un nuevo gobierno. En este caso, deja el poder el presidente Danilo Medina con unas circunstancias que son terribles, porque además de lo que es la ya conocida soledad del poder que amargamente saborean todos los gobernantes en este tramo final, con un despliegue y con un distanciamiento, ¿no?, de toda esa parafernalia que le seguía, y sobre todo en este caso donde se ha dicho que habían personas que repetían todo su cariño y amor a los gobiernos y que eso no era de manera gratuita. Podrían estar muy equivocadas, agenciándose entonces otros acercamientos al poder. Bueno, pues igual es una circunstancia muy, pero muy, muy preocupante. Y por supuesto, en el caso del presidente Danilo Medina, que como decíamos esta mañana, a partir de un artículo, un análisis que publicaba el periódico El Caribe respecto a quiénes van a asumir ahora el papel de la oposición, entonces empezábamos con los demonios internos que dentro del partido oficial podría encontrarse, y de manera muy personal el presidente Danilo Medina, por las responsabilidades. Primero, es la persona que más esfuerzo ha hecho para tratar de mantenerse en el poder. Como Danilo, nadie. Mucho esfuerzo, que vinieron con el reforzamiento o forzar para tratar de la repostulación, y de ahí para allá todo lo que nosotros sabemos, con unas iniciativas que probablemente muchos dirigentes de su partido podrían no perdonarle y hacerle responsable de lo que fue finalmente el resultado de estas elecciones, que no necesariamente tienen que ser así, porque ahí confluyeron muchos elementos. El ocultamiento ya en el último tramo, ocultamiento de informaciones sobre la pandemia que recién llegaba, el impacto que tuvo todo ese tollo electoral que ya parece olvidarse en inicio de año por fraudes en las frustradas elecciones de febrero, o por lo que sea, porque esa es una investigación que todavía no se ha hecho, porque no todo el mundo se queda con lo que dijo finalmente la OEA, sino que hubo otras cosas que ojalá alguien se digne y venga un procurador que decida retomar eso y hacer una investigación profunda. O el aprovechamiento de la crisis sanitaria para la recuperación de esa derrota electoral de marzo, o esos retrasos que se programaron para no asegurar toda esa contención antes del contagio comunitario, o las mismas contradicciones que se habrían producido respecto al manejo, por ejemplo, de esta pandemia, y la desesperada campaña para imponer al candidato presidencial oficialista. Toda esa egolatría danilista dinamitaron todas las posibilidades electorales del gobierno, entre otros manejos que se venían dando. Pero lo cierto es que ahora todo eso que ocurrió tendrá entonces ese impacto ya en el Partido de la Liberación Dominicana, para poder mantener esa solidez que pudiera necesitarse para que jueguen su papel entonces de opositor en este caso.
con unas elecciones, por supuesto, que tuvieron sus particularidades en las que no, y que ni se lo crean tampoco los PRM que van ahora al poder, donde no solo la ganó el Partido Revolucionario Moderno, un componente interesante lo tuvo precisamente gente de esa sociedad civil que por hartazgo y en oposición a lo que nosotros ya teníamos, entonces decidió por la vía de la democrática y por la vía de las urnas hacer ese cambio que hace mucho tiempo estaba demandando. Entonces, el éxito o el fracaso de cualquier proyecto de cambio, definitivamente, frente al desafío que tendrían ahora las nuevas autoridades, está en la capacidad de los gestores de que se incorpore a la población a todo este proceso, por un lado. Por el otro lado, en términos de la oposición, estaría la capacidad de cómo ellos van a enfrentar esos demonios respecto a esas reparticiones de culpas, que no terminen entonces pulverizando aún más el Partido de la Liberación Dominicana, que ya viene de una división con la salida del expresidente Danilo Medina de esa organización política. Quiero decir con esto que entonces el gran desafío, señores, no es solamente para el nuevo gobierno que surge en este contexto, no solamente de la pandemia más devastadora, también de una crisis económica profundizada en parte por esta crisis, por la crisis sanitaria, pero que hace tiempo que ya arrastramos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, es una situación complicada y por supuesto con componentes políticos que también tienen sus complicaciones, y esa parte y ese desafío, vuelvo y repito, no es solo para el gobierno que surge, no es solo para quienes tendrán que asumir, también es un gran desafío y es un contexto muy adverso para los que salen imbuidos ahora con una terrible soledad del poder. ¡Llévatelo!